De nuevo. Noche, Rick. Buenas noches. Solo déjenme alistar esto. ¿Alguien tuvo la oportunidad de realizar el ejercicio de intentar hacer la querella o la denuncia? Como sé que están en exámenes, supongo que no. Pero ya conversaremos sobre ese tema en particular. Bien. Tengo que poner a grabar, permítanme un momentito. Listo, estamos grabando. Bien, entonces, habíamos empezado a repasar el tema de la etapa preparatoria y nos habíamos dado a la tarea de vislumbrar, analizar levemente, por supuesto, los actos introductorios. Y aquí, por alguna razón, se nos olvidó poner el conocimiento de oficio. Y acá me voy a quitar la cámara porque ya saben que no sirve de nada en estos momentos que uso la pizarra. Debíamos o debemos revisar el artículo 367, que es una norma en la que se establece o se define que la obligación o establece el supuesto, más que establece el supuesto, de que se conozca la comisión de un delito en medio de una audiencia, que además ha sido algo que hemos visto en los medios de comunicación recientemente. Ahora, ¿qué pasa después de que hemos presentado una denuncia, de que existe una querella, de que hay una prevención policial o hay un conocimiento de oficio? Esto, por supuesto, es el primer paso en el cual ponemos de conocimiento de de nuestro sistema un hecho que tiene una apariencia delictiva. Bueno, pues ahora vamos a encontrarnos todo esto que está aquí, que son los actos introductorios,
Pueden pasar varias cosas. Lo primero que puede pasar es que haya una desestimación. Sí, ¿tiene alguien a la mano su código? Que me levante la mano, por favor. Gracias, David. Por favor, léeme el artículo 310. Un gusto, Lick. Artículo 310. Dice desestimación. Cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, el fiscal desestimará dentro de los 20 días siguientes de presentada la misma, comunicando la decisión a la persona denunciante y a la víctima o agraviado, quien tendrá la oportunidad dentro de los 10 días siguientes a objetarla ante el juez competente, lo cual hará en audiencia oral con presencia del fiscal. Si el juez considera que la persecución penal debe continuar, ordenará al Ministerio Público realizar la misma, ordenando la asignación de otro fiscal distinto al que haya negado la persecución penal. En los casos en que no en los casos en que no se encuentre individualizada la víctima o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar. La desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximará al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora. Muchas gracias, te agradezco mucho. A la orden. Entonces, nos encontramos entonces ante, primero, eh, el supuesto en que lo que estamos denunciando, esa noticia criminal, que nosotros consideramos que contiene un hecho que se configura eh, posiblemente como un, eh, como un posible hecho delictivo, eh, resulta que no lo es. ¿Ya? Y entonces, el fiscal define que no se tiene, eh, no se puede seguir persiguiendo. Pero puede pasar también otros elementos como el hecho de que en este caso, eh, o en cualquier caso, el sindicado o el denunciante haya fallecido, eh, en donde obviamente no se va a poder, ¿no?, seguir la investigación. Pero un caso, pero un tema particular, perdón, que tenemos que considerar es que hay dos fórmulas de hacerlo. En sede fiscal o en sede judicial. Si me permiten, voy a hacer un ejercicio en estos momentos. Porque quiero que lo... Ah, no está. No lo tengo en la mano. Puede. Pero sí, quería poner el texto en pantalla para que viéramos esas diferencias. Cuando no sea constitutivo de delito, dice la primera, subrayemos esa parte, no es constitutivo de delito. Pues
ustedes dirán, pues, ¿por qué no es constitutivo de delito? Si el muerto ahí está, ok. En ese caso posiblemente no sea muy difícil, ¿no? Porque si el hecho como tal, el delito, nosotros lo podemos configurar, lo podemos apreciar a simple vista, pues existe y pues no cabe en este supuesto. Pero hay otros en donde es difícil poder determinar si existe o no existe delito, ¿no? Si ponemos el ejemplo de los libros de contabilidad, pues que habíamos hablado la última vez, en donde una persona llega a la oficina, un contador llega a la oficina y no encuentra un libro, denuncia, y posteriormente se percata que los libros fueron el día anterior secuestrados por un juez, pues el fiscal se percatará una vez tenga las constancias judiciales que correspondan a definir que en efecto no hay delito y proceder a la desestimación. Eso es a lo que se refiere o lo que se denomina la desestimación en sede fiscal. Es decir, que el fiscal desestima la denuncia. Ojo, en este caso es la denuncia, porque la querella está puesta ante un tribunal. Entonces desestima la denuncia y se acabó la, la persecución en ese momento. El proceso se archiva, que no significa que no vaya a haber o que no pueda volverse a reanudar, como dice la última parte, ¿no? Aunque esté desestimado, no impide a reabrirse el proceso. Ahora, hay desestimación en sede judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo hace el fiscal, lo hace el juez. Entonces, cuando lo hace el juez, de dos formas. Uno, cuando el juez, cuando el Ministerio Público, perdón, acude con el juez a solicitarlo. Y dos, cuando habiendo una falta de entendimiento entre las partes. El denunciante y el Ministerio Público. El denunciante está en desacuerdo en que se desestime. Entonces, esto tiene que ser puesto a consideración del juez. Y da el plazo de los 20 días. Habrá corresponde hacer una audiencia ante el juez contralor, juez de primera instancia, en la que el Ministerio Público dará sus criterios de por qué considera que se tiene que dar la desestimación y el denunciante acudirá igualmente a hacer lo propio, argumentando por qué cree que no debe darse esa desestimación. El resultado, en todo caso, podrá ser que el juez defina si tiene que haber desestimación o si debe de continuarse con el proceso. Y esa es la segunda fórmula, no solo cuando se lo pide el Ministerio Público, sino después de una audiencia en la cual se van a manifestar el desacuerdo entre el Ministerio Público y el denunciante. ¿Alguna duda hasta el momento? Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Esa sería la audiencia de discrepancia, ¿no? No le quise decir discrepancia porque, aunque se parece, no lo es.
La audiencia de discrepancia tiene la misma forma, pero no ha estado orientada a la desestimación, sino a los medios de prueba que no quiere realizar el Ministerio Público. El Ministerio Público, si yo como denunciante o como querellante le pido al Ministerio Público que haga o que ejecute cierta investigación con determinado medio de prueba y el Ministerio Público se niega a hacerlo, entonces yo puedo acudir con el juez a explicar las razones por las cuales sí, y él me tiene, y el Ministerio Público por las cuales no. Y en todo caso, ahí es, y ya el juez decidirá. Pero si tú lo observas, como te lo acabo de escribir, es prácticamente la misma audiencia, ¿no? Es un desacuerdo, hay una discrepancia. Lo que pasa es que en el argot del proceso penal, la audiencia de discrepancia como tal está definida, y lo vamos a ver en su momento, más para ese tema. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Pero tienes razón, es lo mismo. Es decir, en esencia es lo mismo. Es una desavenencia, una discrepancia entre ambos y que lo tienen que dilucidar. Solo que en este caso no se llama así, sino se llama audiencia de desestimación. David Alejandro, por favor, adelante. Muchas gracias, Lick. Sí, yo tengo una pequeña pregunta. No logré entender ¿cómo se llama en el artículo? Indica cuando no se pueda proceder. Específicamente, ¿en qué momento nosotros vamos a determinar que no se puede proceder? ¿Quién lo determina? ¿Solo lo determina el fiscal? ¿Solo lo determina el juez o el Ministerio Público? ¿Y cómo hacemos nosotros para saber que no procede? En ese caso, eso es por lo cual el artículo te permite definir esta audiencia de desestimación en donde tú te puedes oponer, porque puede llegar a ser, alguien dice ahí, cuando tiene inmunidad no se puede proceder. No, esa no es la circunstancia en específico, ya lo vamos a conversar. Eso es aparte. Eso que ese es un obstáculo a la persecución penal. Entonces, te sigo explicando, David. Esa parte subjetiva que es que no se puede proceder, fíjate bien y ve hilvanando cada una de las opciones. Primero, no sea constitutivo de delito. ¿Qué quiere decir eso? Que manifestamos una acción que aparentemente es delito, pero que no lo es. ¿Cuál es el típico que parece delito, pero que no lo es? Digamos, los delitos contra el honor. Cuando son en contra de funcionarios públicos, están exceptuados si pues, por la libre expresión del pensamiento, que se haga en contra de un funcionario. Entonces, no podría acudir a la persecución penal de esos delitos de funcionario. Entonces, no hay un hecho delictivo que perseguir. O sea, esto no es delito. Denuncié porque escupió en la calle, pues será un hecho reprobable moralmente, pero no es un delito, ¿no? Pero cuando dice, como muy bien te percataste, que no se puede proceder, lo lógico es que lo que implique es que no se puede determinar uno de los objetivos del proceso. Las personas fallecieron, no aparecen, no están, no hay suficientes elementos y ya no se pueden definir. Es muy amplio, es muy amplio. Por eso es que se le da la facultad al Ministerio Público sujeto a la verificación del juez de primera instancia como juez contralor. En mi caso, lo que yo he visto en mi experiencia es que la persecución penal se ha suspendido con basamento en ese específico supuesto de que no se puede proceder
lo han invocado especialmente con el fallecimiento de un denunciante, por ejemplo, en un delito en el que corresponde, en el que el agraviado, que puede ser, el agraviado es él, ¿no? No es que se termine la persecución, es decir, no es que no haya existido el delito, simplemente desaparece el agraviado físicamente, ¿no? Vi otro caso en donde se determinó que el denunciado se había ido a los Estados Unidos por testimonios de varias personas, pero no se logró localizar. Entonces, para cerrarlo, se acudió a ese supuesto. Y se le da la facultad y tiene que verificar y realizar todas las investigaciones que pueda. Cuando llega con el Ministerio Público, cuando llega a esa audiencia de desestimación con el juez, si el juez ve que solo, por ejemplo, solo un su vecino o una persona le dijo que se había ido a los Estados Unidos y que no apareció, pues el juez le dice, no, mire, vaya a averiguar bien y regresa. Si de verdad averigua bien que no está, ¿no? Que no hay. Y eso lo hacen generalmente con cualquiera de los supuestos, ¿no? O sea, cuando el Ministerio Público considera que no hay delito también, o cuando se da ese supuesto de que no se pueda proceder. En ambos casos, cuando llegan con el juez sí les pide que tengan sustanciada la investigación y que justifiquen con propiedad por qué el criterio de ellos desestimar, por alguna de las dos razones, pero que tienen ese criterio. ¿Te lo logré explicar, David, o no? Sí, muy amable, licenciada. Otra pequeña pregunta, licenciada, disculpe. Sí. No sé si yo estoy algo perdido o es completamente aparte, pero ¿podríamos decir que se puede desestimar una querella por falta de pruebas o algo así? ¿O eso es más adelante en el proceso? Es que vamos a ver, la falta de pruebas caben en esos supuestos. Ok. ¿No? Caben en esos dos supuestos y sí se puede dar la posibilidad, pero tienes que realizar una investigación. Digamos que esa concepción de falta de pruebas, que es más civil, en el caso del derecho procesal penal, no funciona tan así, porque la investigación va a arrojar elementos que nos van a determinar inclusive que no hay delito, o inclusive que no se puede perseguir, ¿no? Ok. Si tú haces una investigación porque yo como administrador único no encuentro en la contabilidad, me percaté que se perdieron 10 millones de quetzales de la sociedad que yo administro y no los encuentro, voy y denuncio, y el juez y el Ministerio Público hace las investigaciones, por supuesto, y determina que hay un certificado de depósito a plazo fijo en un banco en las Islas Caimán, pero que no se había registrado contablemente. Entonces, él tendrá toda la documentación, los testimonios del contador o del funcionario de la sociedad que hizo la inversión, los documentos que vendrán del banco en donde se acredite la inversión, las transacciones que se hicieron. O sea, te das cuenta, no hay falta de pruebas, porque hay pruebas, hay elementos que me van a inducir a mí a pensar que no es perseguible el delito. Ok. Más que todo es lógica, lo que para Sí, poder... es una cuestión de manejo, exactamente. Entonces, digamos, en esa subjetividad sí hay, ¿no? O sea, tienes que irte a los principios, a los elementos. El elemento es fundamental, el elemento teleológico del proceso es la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad puede ser un delito, pero puede ser que no. Y por eso es que el Ministerio Público está llamado a la objetividad, ¿verdad? O sea, porque puede hacer que en su investigación se dé cuenta que en efecto no hay comisión o no hay un hecho que revista esa característica o que no se encuadre en el supuesto jurídico. Y entonces con toda objetividad deberá decir, no señores, miren, esto no se puede. No porque es el Ministerio Público, es acusador, va a esconder esas pruebas
o esa información que tiene para que siga el proceso. Tiene que, está llamada a la objetividad. Ok. Muchas gracias, Lick, le agradezco. Con mucho gusto, David. Entonces, esa, y por supuesto que al final, espero que vayan ahí tomando nota de en sus respectivos códigos, de esos supuestos jurídicos que tenemos que considerar a la hora de la norma, ¿no? O sea, de leer el artículo. El artículo no se lee como, si ustedes habrán observado cómo los estamos leyendo y cómo disgregamos esas partes, no se leen como en otras, ramas del derecho. Ahorita voy, están pidiendo que amplíe. Otras ramas del derecho, en donde la norma lo dice todo, lo dice o considera individualmente la situación. En este caso hay muchos supuestos jurídicos que a veces hay que empatarlos con otros supuestos u otras disposiciones o normas o artículos que están en el mismo cuerpo normativo y otros en algunas otras leyes. Pero en todo caso, y solo quiero resaltar que dentro de los 10 días siguientes a esa objeción a que se refiere es que habla de esa audiencia oral que no dice, pero que es conocida como audiencia oral de desestimación. Le da, dentro de esta norma, como ustedes pueden ir leyendo, las posibilidades para acudir a juez o no. Además de los supuestos que habíamos discutido con David en relación a si no es constitutivo delito o no se puede proceder, en el segundo párrafo también se define que cuando no se encuentre individualizada la víctima o cuando se trate de delitos graves, entonces ahí no se puede hacer. Esas dos condiciones no le permiten al fiscal hacer desestimación en sede fiscal, sino que tendrá que acudir a requerir la audiencia para obtener la autorización judicial para la desestimación. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sin dudas? Bueno. Solo una pequeña duda, Lick, disculpe. En donde dice que cuando no se encuentra individuada la víctima, se refiere a que no sea una persona en específico, ¿verdad? Es correcto. Ok, perfecto. Gracias, Lick. Es decir, por supuesto, depende mucho de qué delito estemos hablando, ¿verdad? Pero lo importante es que la víctima no se haya logrado individualizar como tal. Muy bien, gracias, Lick. Con mucho gusto. Sí, Brenda, adelante. Buenas noches, Lick. Una molestia, por ejemplo, cuando, digamos, en el caso de que dentro de los 20 días, aquí dice que se puede presentar la desestimación y se hará saber en los 10 días, ¿verdad? Para que pueda objetar la otra parte. Ajá. Pero solo en ese tiempo se pudiera o ya no se pudiera en otra fase. No, porque en ese momento se archiva. Es decir, si el fiscal decide desestimar, esto es cuando es en sede fiscal, ¿verdad? Es decir, no llega al juez, sino que el propio fiscal decide desestimar por la razón que sea, que no vamos a entrar. Entonces, cuando sí lo decide, debe de comunicar la decisión al denunciante. ¿Verdad? El artículo dice la víctima también o el agraviado, pero vamos a hablar de denunciante, ¿no? O sea, a esa parte del proceso. ¿Ya? Y entonces, quien tiene la oportunidad en ese momento, es decir, la denuncia, el denunciante, permítame un momentito.
Mil disculpas. Entonces, te decía que dentro de los 20 días siguientes está obligado a comunicar esa decisión al denunciante o a la víctima o la agraviada, ¿ya? Esos 20 días es el plazo que tiene el Ministerio Público para comunicárselo a quien lo acompaña, ¿no? Como parte acusadora, por supuesto. Y dentro de los 10 días siguientes a esa notificación, puede acudir ante un juez a objetar la decisión. Es decir, la víctima, el denunciante o el agraviado lo hace saber, se lo hace saber a un juez, quien debe fijar una audiencia oral en la que el Ministerio Público llegue a explicar o no. Entonces, los 20 días son para el Ministerio Público, que dentro de los 20 días tiene que notificar al denunciante, y el denunciante tiene 10 días para acudir al tribunal. ¿Cuándo se lleve la audiencia? Esos son otros 10 quetzalitos, ¿verdad? Está bien, gracias. ¿Pero dejé claro, Brenda? Clic, muy claro, gracias. Muy bien, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda sobre el tema? ¿Tema de discusión? ¿No? Bien. Bueno. Entonces, ay Dios, ¿qué hice esta cosa? Ahora, si no hay desestimación, porque lo primero, digamos que la desestimación lo que busca es el desfogue de las acciones que no llenan los requisitos. Si ustedes verifican, si ustedes hacen el análisis, pues, de la desestimación y de los supuestos del artículo 310, está orientado a la falta de los presupuestos procesales. Falta de objeto, porque no hay delito. Falta de sujetos, ¿no? Ese es, digamos, un primer análisis que se debe de hacer con la denuncia. Entonces, lo primero que va a pasar. Procesalmente hablando, un juez no debe de entrar a conocer lo primero, por eso se llama examen. Se los voy a poner ahí. Este es un examen liminar. Un examen in limine. Al principio, en el borde. Este es lo primero que debe de hacer, ¿ya? Por supuesto, en materia penal es un poco más complejo, ¿no? Porque hay que determinar y probar la existencia o no de esos casos en particular. Y después, que muchos autores los ponen al mismo nivel, después tendremos un conjunto de situaciones que debemos de verificar. Que son los obstáculos a la persecución. Y esos obstáculos a la persecución son 3. La cuestión prejudicial, es decir, es prejudicial, no perjudicial, es distinto. Muchas veces nos sucede que hablamos de lo mismo. El antejuicio
o las excepciones. Aquí recuérdense que es sede fiscal, sede judicial. Bien, entonces, alguien que tenga su código a la mano, que me levante la mano, por favor. Gracias, Marlon Leonel. Por favor, léeme el artículo 291. Creo que no me escuchó. ¿Quién era el abandonó la reunión? ¿Qué artículo dijo, licenciado? El artículo 291. ¿Lo tienes a la mano, Karen? ¿Lo puedo leer yo, Lick? Por favor. Artículo 291. Cuestión perjudicial. Prejudicial. Per. Pre. Es que dice, disculpe, P-E-R, per, J-U-D, P-R-E. P-E-P-R-J. Es que en el código aparece perjudicial, no prejudicial. ¿Se lo puedo seguir leyendo? Sí, por favor, dale. Bueno, muy bien. Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente, este deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público, con citación de todos los interesados, siempre que la ley que regula la cuestión lo permita. Cuando el Ministerio Público no esté legitimado para impulsar la cuestión prejudicial, notificará sobre su existencia a la persona legitimada y la requerirá, a su vez, noticias sobre la promoción del proceso y su desarrollo. Muchas gracias, Leonel. Te agradezco. Así Debemos de tener cuidado, ya vieron que le pasó a Leonel, que el vocablo prejudicial no es un vocablo ordinario. Y lamentablemente nuestro diccionario de los procesadores de texto tienen pues ese inconveniente, que no lo definen como prejudicial, sino como lo cambian inmediatamente a perjudicial. Y es simplemente una norma, una letra que cambia de lugar y que significa completamente lo mismo. Entonces, dicho esto, para que tengamos mucho cuidado cuando nosotros lo ponemos, porque si lo ponemos en un lugar de una manera inadecuada, nos puede constituir un problema. Vamos a ver, me pasó el año pasado en el curso, en donde una de las respuestas en la pregunta, una de las respuestas era prejudicial. Y esa era la respuesta correcta. Pero como estaba mal escrito, que era perjudicial, muchos estudiantes la pusieron como ninguno de ellos porque creo que era una pregunta capciosa. Y en efecto sí está. Si era lo correcto, pues estaba mal escrita, ¿no? El Word y todos estos documentos me la... Bien. Entonces, sí, Brenda y Janet. Perdone, entonces el artículo 291 tiene la palabra errónea. Sí, si usted, No le si dice, si así lo dice, en tu Y así código, dice cuestión perjudicial, dice. sí está mal. Está malo tu código. La mía sí tiene prejudicial. Sí, hay algunos que sí. Igual mi código tiene prejudicial. Vale. O sea, es la edición de ese código que pueden tener ustedes, o varios de ustedes,
que no está bien. Entonces, yo les aconsejo que la tachen y que le pongan arriba el término correcto, ¿verdad? Gracias. Que es judicial, con mucho gusto. Entonces, ¿entendieron de la lectura que hizo Leonel? ¿Logran comprender qué significa la prejudicialidad? Como son muy tímidos, vamos a hacer la explicación de todos modos. Fíjense que si yo fuera pues muy como cuadrado, entendería que todos lo han entendido. La cuestión prejudicial es exactamente lo que dice ahí. Es algo que se tiene que resolver antes de que se lleve el proceso judicial penal. Y aquí hay un principio que deben recordarse, el principio de que el proceso en materia penal siempre es la última ratio. Es lo último que se aprende. Solo cuando ya no hay persecución en otros lados, entonces se persigue, se persigue solo si ya se cumplió con todo. Un proceso en el cual se está ventilando el incumplimiento de pensiones alimenticias no se puede llevar a cabo en materia penal si antes tenemos un juicio de filiación, porque hay algo antes. Entonces, la prejudicialidad, alguien hizo mención de algo, ahí perdónenme, vamos a ver, yo creo que Andrés dice, yo entendí que no puede ventilarse el proceso penal porque la misma acción ya se está llevando en otro proceso de otra rama de derecho. Sí, vas por ahí. No es necesariamente la misma acción, ¿no? Sino que en todo caso la persecución penal depende de que se dilucide lo anterior, ¿ya? Es decir, que hay alguna circunstancia que pende de una decisión judicial para determinar si puede ser considerado delito o no. Porque en el caso de las pensiones alimenticias, si depende primero que se resuelva un juicio civil de filiación, bueno, porque si no hay filiación determinada, pues lo que significa es que no hubo nacimiento de la obligación. Por ende, su incumplimiento no puede ser sancionado. Si alguien es señalada en un proceso penal, es denunciada, querellada por el delito de hurto, pero hay otro proceso civil en el que se está determinando que hubo compensación de deudas, pues entonces obviamente no procede, ¿ya? Todo aquel proceso penal y que va, por eso yo insisto mucho en que pensemos más allá de los procesos penales, de los delitos o de los tipos delictivos que están orientados ordinariamente al la vida o la seguridad sexual o qué sé yo, porque normalmente en esos está muy limitada las posibilidades dentro del proceso. Es decir, es más fácil la determinación de sus elementos. Pero en otro tipo de delitos sí hay muchas otras posibilidades. Digamos, en el caso de un asesinato, de un homicidio, pues es difícil que se determine una prejudicialidad. Pero en delitos patrimoniales, sí, posiblemente hay muchas posibilidades de que haya una prejudicialidad
y que tendremos en todo caso que dilucidarlo. Y esa prejudicialidad puede ser por diferentes o en diferentes fórmulas. Pueden afectar al sujeto, pueden afectar el objeto, pueden afectar inclusive la competencia territorial. Puede hacer que lo mismo se esté requiriendo en un proceso en un país extranjero, ¿no? Un delito que aparentemente se haya cometido en contra del patrimonio de una sociedad y que se haya determinado algún proceso fuera del país, que primero tiene que ser resuelto antes de conocer el tema penal. Sí, Dulce María, por favor. Eso se daría, por ejemplo, si una de las partes se va a casación, de que el tribunal no puede dictar sentencia hasta que quede resuelta la casación, ¿verdad? En todo el proceso, en cualquier, digamos que inclusive si hubiese una acción de amparo, por la razón que sea, hay que esperar a que se determine eso. O sea, no es solo en primera instancia, no solo en segunda instancia, no solo en casación. Lo que hubiese, eso constituye una prejudicialidad. O inclusive ni siquiera un proceso. Puede ser inclusive que tengamos que esperar que se venza un pagaré. ¿Me entiendes? O sea, hay otro tipo de cosas en las cuales tenemos que determinar primero que no hay algo que se deba de resolver con antelación. Gracias, Lick. Con mucho gusto. Sí, Leonel, adelante. Profesor, buenas noches, disculpe. Fíjese que estaba yo pensando sobre ese pre y me traía la razón de que es antes de, como que es un prefijo. Y eso no solo actúa en el derecho, en lo que todo, me imagino que en todo nuestro contorno, en cuanto Pues acá lengua. precisamente por eso les hice la alusión al prefijo, para que no nos confundamos y podamos comprender que etimológicamente está dado se da el significado, ¿no? Si hay algo, hay un proceso que no es penal que se tiene que agotar. Que puede ser un proceso comercial, un proceso civil, judicial, o un proceso laboral, depende del delito. Pero es antes, tiene que resolverse antes, porque de ello depende determinar obligaciones, derechos o circunstancias que se tienen que verificar cumplidas o no para determinar si hay responsabilidad penal. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, Lick. Muy bien. David, adelante. Gracias, licenciado. Aquí es donde, en esta parte donde decimos de lo prejudicial, es donde, si mal no recuerdo, cuando recibí los cursos de penal sustantivo, nos decían que el derecho penal era prácticamente lo último, a la última resolución para poder resolver un problema. Es ahí donde nosotros aplicamos todos los artículos del Código Penal del 112 al 121, siempre y cuando el delito lo permita. Sí, por supuesto, porque hay delitos en los que, como yo te decía, digamos, en el tema de los delitos contra la vida, pues ahí difícilmente va a haber una prejudicialidad, pues ya está, pero hay otros en donde sí. Y como tú muy bien dices, el derecho penal es la última ratio. Es lo último que se debe de decidir. Es la última, en el derecho es lo último que se toca. Si no es lo último y hay cosas pendientes, entonces tenemos que ir a resolver eso primero. ¿De acuerdo? Gracias, Lick. Con mucho gusto. Bien. Ahora, por favor, alguien que me levante la mano y me ayude y tenga el código a la mano.
Muchas gracias, Audralicet. Léeme el artículo 293. Buenas noches, artículo 293, antejuicio. Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente de oficio o a petición del Ministerio Público solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda, con un informe de las razones que justifican el pedido y las actuaciones originales. En lo demás se regirá por la Constitución de la República y las leyes especiales. Te falta un pedacito. Sí. Contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio. Rige esta disposición cuando se requiera la conformidad de un gobierno extranjero. Muchas gracias, te agradezco mucho. Bueno, mucho se ha hablado sobre el antejuicio, sobre todo en los medios de comunicación y en criterios de personas que no conocen a profundidad el derecho y las razones del mismo. El antejuicio es una fórmula, sin entrar a calificarlo de forma subjetiva, de si es un derecho, un privilegio. Yo no le quiero dotar el mote de privilegio porque me parece que se le resta la objetividad que debe tener. El antejuicio, el derecho a antejuicio, es un mecanismo que el derecho ha impuesto para que los funcionarios públicos no sean objeto de intimidación judicial frívola. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho los protege a que no estén, a que respondan por una responsabilidad penal real y no por una denuncia espuria. Por eso es que el antejuicio lo que significa, y otra vez vamos ante juicio, es antes del juicio. Lo que buscan con esto es que el funcionario, debemos depurar las acciones judiciales que se enderezan o se incoan en contra de un funcionario público. Eso es lo que nos permite determinar si ese proceso, ese pequeño mecanismo es el que nos permite, como funcionarios públicos, asegurarnos de que las denuncias presentadas en contra del empleado o funcionario que tiene ese derecho sean de verdad ciertas. Y no lo hagamos perder el tiempo en procesos iniciados por acciones espurias. La institución no es mala. La institución es, en efecto, la adecuada para un sistema democrático. Es una defensa que la administración pública pone para una acción maliciosa. Ahora, si yo tengo una bandera política, yo tengo una bandera ideológica, el antejuicio va a tener un matiz distinto dependiendo del lugar donde yo me ubique. Si el antejuicio
Si el derecho de antejuicio lo tiene mi opositor, pues yo lo veo como un privilegio. Si yo lo veo, si el derecho de antejuicio lo tiene alguien que comulga con mis ideas, lo veo como un derecho. Y de esa cuenta es que yo lo veo como un mecanismo del derecho, que no es un mecanismo que tiene el derecho procesal penal. Se materializa en el derecho procesal penal, pero es un derecho que se tiene constitucional y administrativamente, ¿no? De ahí es de donde surge. Ustedes tienen claro quiénes son los funcionarios que tienen derecho ante juicio. Les voy a mandar un documentito, espero encontrarlo. Si no se los mando en los próximos 5 días, me hacen favor de recordármelo para que lo tengan a la mano y le puedan dar una lectura en momentos de que no sean exámenes. Los principales funcionarios del país tienen derecho ante juicio y está definido constitucionalmente. Y todos lo sabíamos desde que se emitió, y estamos obligados a saberlos, desde que se emitió la Constitución Política de la República. El presidente de la República, el vicepresidente de la República, los ministros de Estado, los viceministros encargados del despacho nada más, tienen derecho a antejuicio. Deben de verificarse, por supuesto, en la Constitución Política de la República, algunos de ellos, pero otros no. En la Constitución también estarán los de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¿Quiénes son los secretarios de la presidencia que lo pueden hacer? Porque no son todos los secretarios. El procurador de derechos humanos, el fiscal general, el procurador general de la nación, los alcaldes, todos los magistrados y todos los jueces, los diputados del Congreso de la República, y creo que por ahí son los que son. Cada uno, por supuesto, está establecido o está definido en la Constitución. Pero hay otros funcionarios que no lo tienen. La propia Universidad de San Carlos se vio afectada hace algún tiempo y por supuesto yo no conozco el proceso y no voy a señalar si estuvo bien o estuvo mal, ni voy a defender a un funcionario u otro. No es esa la intención, es solo para que veamos lo que sucede. Una persona que ostentaba el cargo de rector magnífico de la Universidad de San Carlos fue requerido judicialmente, fue denunciado y en una denuncia le hicieron, le decretaron una orden de captura y siendo rector de la universidad terminó en prisión preventiva. Una serie de funcionarios no la tienen. Esos funcionarios no tienen este mecanismo que les asiste para determinar si hay o no hay algo que definir, ¿no? O sea, determinar si existe o que si es una acción espuria o si es una acción verdadera. Cada persona tiene un procedimiento.
cada persona que tiene ese mecanismo de protección, cada funcionario que tiene ese mecanismo de protección, tiene un procedimiento específico, que en suma es básicamente el mismo, ¿no? Hay un pesquisidor que investigará, que verificará que en efecto sí sea una acción que amerite el retiro de ese derecho de antejuicio. El presidente de la República, que es un caso que ustedes, por la edad que tienen, aunque sean muy jovencitos, deben de conocerlo, porque como ciudadanos debieron de estar presentes en esa coyuntura, que fue la del presidente Otto Pérez Molina. Y si no, vayan y la buscan, la googlean y la entienden y la comprenden, porque ya van a ser abogados pronto y van a saber y van a tener que entender bien este proceso. En el caso de Otto Pérez, del presidente Otto Pérez Molina, fue el Congreso de la República, porque al presidente le corresponde que el Congreso sea el que nombre a una comisión pesquisidora. En el caso de los diputados, la Corte Suprema de Justicia determina quién es el juez o la judicatura que va a ostentar la pesquisa, que van a hacer las pesquisas. Y cuando ellos resuelven o no culpable o inocente. Es decir, sí hay elementos suficientes para que proceda la investigación penal. Entonces se retira el derecho de antejuicio con el objeto, sí al lugar al retiro del derecho de antejuicio para que se proceda con el proceso. Es un mecanismo que, por supuesto, como en el caso del presidente Otto Pérez Molina, en caso hay una posible orden de aprehensión, esta se efectúe de forma inmediata. Yo no sé si ustedes recordarán ese proceso, pero yo sí los invito a que lo googleen. El presidente de la República, en una noche, le definen que se retira el derecho de antejuicio. La comisión postuladora pasa al pleno, votan a favor de ello, y se pretendía que capturarlo al día siguiente. Él renuncia a las 2, 3 de la mañana y se presenta a los tribunales a las 7. Si no se hubiera presentado, por supuesto, hubiera habido pues una captura, ¿no? Pero lejos del proceso político. Lo que quiero que veamos y que vislumbremos bien es qué significado tiene para nuestro proceso penal. Entonces, ese antejuicio, que además fue muy afamado en esas persecuciones penales que se dieron por la FECI, en aquellos famosos jueces jueves decisivo, perdón, muchos de los casos que ellos plantearon, que yo, por supuesto, me guardo la opinión, tengo una opinión lo más objetiva posible de ellos, pero ellos involucraban a veces a funcionarios que tenían derecho a antejuicio. Entonces presentaban las denuncias, o a veces el proceso de investigación se llevaba a cabo, y en medio de ese proceso de investigación combinaban la medida, la orden de captura, y el día que hacían la captura hacían una solicitud de retiro de antejuicio contra funcionarios que no habían podido llegar a capturar precisamente por él. ¿Por qué? Porque el derecho de antejuicio tiene un efecto particular, y es que no se pueden realizar actos de persecución penal en contra de ese funcionario. Y esto es muy, muy amplio, ¿no? En contra de estos funcionarios no se pueden realizar actos procesales de persecución, pero sí se puede practicar investigación.
siempre y cuando no vulneremos el derecho. En ese orden de ideas, cuando se da el proceso de antejuicio, dependiendo del funcionario, cuando el pesquisidor define que sí hay elementos suficientes para continuar, entonces ya regresa al Ministerio Público para poder continuar con el proceso de investigación y hacer todas las solicitudes procesales correspondientes. Si no se da en ese proceso, si la pesquisa, si los pesquisidores, ya sea la Comisión del Congreso, el juez pesquisidor, depende de quién sea, pues definen que no hay, pues el proceso se archiva. ¿He dejado claro el tema del antejuicio? Sí, Lick. Muy bien. Claro, Lick. Excelente. Ahora, las excepciones. Alguien que tenga la mano al código, por favor. Sí, Sí, Leonel, tienes el cálculo. Léeme, Sí. por favor, artículo 294. Muy bien. Artículo 294. Excepciones. Las partes podrán oponerse al progreso de la persecución penal o de la acción civil por los siguientes motivos. 2 puntos. Primero, incompetencia. Segundo, falta de acción. Y el tercero, extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Las excepciones serán planteadas al juez de primera instancia o al tribunal competente según las oportunidades previstas en el procedimiento. El juez o el tribunal podrán asumir de oficio la solución de alguna de las cuestiones anteriores, cuando sea necesario para decidir en las oportunidades que la ley prevé y siempre que la cuestión, por naturaleza, no requiera la instancia del legitimado a promoverla. Muchas gracias, Leonel. Te agradezco mucho. Posible. A diferencia de lo que conocemos en el derecho procesal civil, en el que tenemos una retahíla de excepciones, en este caso, que es el derecho procesal penal, hay 3. Primero es la incompetencia, como bien leyó Leonel, la falta de acción y la extensión de la persecución penal. Entonces, permítame un momentito. Mil disculpas, tengo hijos adolescentes y eso a veces me crispa. Bien, entonces, la incompetencia, por supuesto, afecta al tribunal. La falta de acción afecta a la acción y la extinción de la persecución afecta a la persona. Es decir, ahí es donde debemos de buscar. Donde la ley es así como muy sencilla a la hora de determinarlas. Pero estas son muy amplias. Estas acciones son muy amplias, como ustedes podrán determinar,
porque habrán muchas circunstancias por las cuales se puede dar una incompetencia, habrán otras circunstancias por las cuales se puede llevar a cabo o pueden caber dentro de la falta de acción, y tal vez la extinción de la persecución penal termina siendo la más sencilla de atender, porque esto es cuando, pues en efecto, ya hay una claridad de que no se puede hacer la persecución porque se ha extinguido. Y la extinción de la persecución penal, pues tiene un efecto distinto a cualquiera de las otras, ¿no? En la incompetencia, por ejemplo, fácilmente se puede hablar o se puede utilizar, más que hablar, de la declinatoria y de la inhibitoria, que también se pueden verificar en los artículos. Y alguien tal vez que me levante la mano, por favor, para ayudarme y los veamos así rapidito, antes de irnos a cenar. Gracias, David. Léeme el artículo 56 del código, por favor. Esto 56 Código Procesal Penal. Ok, medios de promoción. Sí es ese, ¿verdad? Sí. Ok, dice, el Ministerio Público y cualquiera de las partes podrán promover una cuestión de competencia por inhibitoria ante el tribunal al cual consideran competente, o por declinatoria ante el que tramita el procedimiento y al cual consideran incompetente, sin perjuicio de la facultad del tribunal de examinar de oficio su propia competencia. Quien utilice alguno de estos medios no podrá abandonarlo para recurrir al otro, ni emplearlo sucesiva o simultáneamente. Al promover la cuestión, quien la propone deberá expresar como requisito para que se admita la solicitud que no ha utilizado el otro medio. Si resultare lo contrario, aunque la cuestión se resuelva según su pedido o fuera abandonada, será condenada en costas. Muchas gracias, David. Bien. Con gusto. Dos mecanismos, entonces, de las que habla el artículo 56. La cuestión de competencia por inhibitoria, que ésta se presenta frente al tribunal que yo creo que es incompetente. Entonces yo le voy a decir, señor juez, inhíbase porque usted es incompetente. Y la declinatoria es y el otro es la declinatoria, que se presenta ante quien tramita el procedimiento. Perdón, creo que lo dije incompetente, ¿verdad? La inhibitoria es la que se hace con el competente. Sí, y la declinatoria se presenta ante el incompetente. Sí, y Ninet, por favor. Ay, no, perdón, Lick, es que eso le iba a comentar que como que lo había dicho al revés. A ver, sí, no me percaté. Muchas gracias, te agradezco mucho. En efecto, Bueno, sí fue. La declinatoria es ante el incompetente y la inhibitoria ante el competente. Entonces, por supuesto, como ustedes podrán ver, el propio artículo nos permite o nos define que no se pueden usar las dos, o se usa una o se usa la otra. Y por supuesto, debemos de considerar para este efecto los artículos de la ley del organismo judicial que le son aplicables, que son, se los voy a poner aquí.
que es bueno que ustedes lo vean y que hagan la, la, la relación. Bien, ahora, ¿en qué momento? Alguien que me levante la mano, por favor. Leonel, gracias. Léeme el artículo 57, por favor. Yo andaba en la ley del organismo judicial. Es que eso es muy largo, no nos va a dar tiempo. Eso es solo Bueno, que lo lean y lo ¿el tengan. 50 y cuánto? ¿57? El 7, sí, por favor. Va, oportunidad. Sí. Ok. Artículo 57, oportunidad. Las cuestiones de competencia territorial o las fundadas en la conexión de causas solo podrán ser propuestas hasta antes de comenzada la audiencia del debate. La incompetencia por razón de la materia deberá ser declarada aún de oficio en cualquier estado del proceso. El tribunal que declare remitirá las actuaciones a que considere competente y pondrá a su disposición a los detenidos que hubiere. Las actuaciones practicadas con inobservancia de las reglas para determinar la competencia por razón de materia no tendrán validez, excepto las que sea imposible repetir. Esta disposición no regirá cuando un juez de competencia superior hubiera actuado en una causa atribuida a otro de competencia inferior. Muchas gracias, Leonel. Te agradezco mucho. Igualmente. Como vamos adelantados, no adelantados, pero vamos atrasados, ya todos se quieren ir a cenar. No vamos a leer el siguiente, pero en el artículo 58 del Código Procesal Penal establece el procedimiento del trámite. Y eso es a través de la vía de los incidentes. En cuanto a la falta de acción, la falta de acción sí tiene, digamos, una concepción menos apegada al código y más a la doctrina. En todo caso, la falta de acción lo que implica es que nuestra acción no cuente con los elementos que ya habíamos mencionado de un inicio. Si la acción presentada en contra de nuestro cliente le hace falta uno de esos requisitos, entonces se presenta la excepción de falta de acción. El código nos da por sentado que sabemos qué es esto, pero por eso es que estudiamos bien este problema de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que alguien que si aceptan o si empieza a caminar una denuncia en la cual el contador fue el que se presenta como agraviado del robo de aquellos libros, entonces pues hay falta de acción porque él no tendría por qué, ¿no? Ese tipo de elementos de la acción es las que hay que determinarlo, ¿no? Ahora, en la extinción de la persecución penal, para terminar ya hoy por la noche, debemos acudir al artículo 32. Y el artículo 32, no lo voy a poner a que lo lean porque es bastante amplio, pero es, ábranlo y véanlo, léanlo. La muerte del imputado, la amnistía, la prescripción y todos los supuestos relacionados con cumplimientos de obligaciones, ¿no? En donde ya no puede haber la persecución. Eso es, y los invito a que lo lean particularmente, y en todo caso, cualquier duda que tengan, no tengan la duda de comunicarse conmigo. ¿Alguna duda hasta el momento? Lionel, la mano es porque querías leer o porque tenías duda. Era por lectura. Álvaro, adelante. Sí, disculpe, licenciado.
el archivo de que habla ahorita le identifico el artículo, en la parte del artículo 327, ¿a qué altura lo podríamos poner de este diagrama o mapa mental que hicimos? ¿A la altura de la desestimación, por decirlo así? Vamos a ver. Cada artículo tiene, cada acto conclusivo, perdón, tiene un efecto. El sobreseimiento, la clausura provisional, el archivo, tiene un efecto. Y para cada circunstancia, la ley define cuál es esa conclusión. Por ejemplo, cuando vimos, y voy a ver si amplío acá un momentito esto. Cuando vimos la desestimación, por ejemplo, y era procedente, el artículo mandaba al archivo. En otros casos habrá sobreseimiento. Acá, esta es la primera parte del proceso. Todo esto que estamos viendo. Son las primeras actuaciones. Después vendrá aquí abajo lo que corresponde a la coerción penal del imputado, es decir, ¿qué procede? Si nosotros superamos esto, quiere decir que van a empezar las investigaciones, ¿no? Entonces tenemos que oír al sindicado, tenemos que determinar si vamos a solicitar una detención legal, si se presenta, si lo aprenden, qué hace, y con esa situación jurídica, pues tendrá que venir para poder continuar, un auto de procesamiento. Aquí abajo. Con ese auto de procesamiento tenemos que definir el proceso de la investigación y la conclusión de la investigación, que es como 3 o 4 pasos adelante de donde vamos, es donde hay actos conclusivos. Y ahí en los actos conclusivos puede proceder a definirse por dónde ir el proceso, que puede ser que se concluya ahí o que se continúe con las siguientes etapas. Y ahí es donde ahí donde tú, en este esquema, que todavía está muy pobre porque nos falta mucho, vas a encontrar el archivo. Pero el archivo no es solo propio como acto conclusivo ahí, sino que a veces en medio del proceso y sobre todo en esta etapa en donde tenemos que cumplir con ciertos requerimientos, de no cumplirse estos supuestos jurídicos, entonces tiene que haber una consecuencia conclusiva. Y esa consecuencia conclusiva sigue siendo la misma. ¿Te contesté la pregunta? Sí, muchas gracias. Yo me había ido mucho más para adelante y a la hora de interpretar y había entendido que la desestimación, el archivo y estaban como en el mismo tiempo, por decirlo así, del proceso. Sí, se parecen porque la desestimación es precisamente definir que no hay que seguir, ¿verdad? Lo único es que la desestimación solo se puede dar en esos momentos. Y es decir, en esos etapas o subetapas principales. Y tiene que tener un efecto conclusivo. Entonces, aquello que nuestro código llama actos conclusivos, en realidad son efectos conclusivos que pueden darse en otra parte del proceso. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Álvaro. ¿Alguien más tiene alguna duda? Disculpe, hable, señorita. Disculpe, licenciado, una consulta. ¿A qué hora va a ser el parcial mañana? Mañana es el parcial, ¿verdad? Miren, yo lo que entendí es que
nosotros yo recibí una nota de la coordinación, no sé por qué fue tan formal, supongo que hubo algún señalamiento, pero lo que entendí es que las clases no se van a suspender en lo que duren los exámenes. Entonces, para evitar esos problemas, si hay alguien que tenga alguna clase, yo prefiero poner el examen a las 8 de la noche. Entonces, yo lo voy a dejar habilitado para que a las 8 de la noche ustedes ya lo puedan hacer. Y si hay clases, pues no las interrumpa. Pabli, que está bien a las 7 de la noche. Pues A mí es también que, a las 7. ¿qué manda? Sí, yo prefiero las 7. Yo también a las 7, Está Lick. mejor a las 7, Lick. Licenciados Licenciado, a las 8 está bien. no están dando clases, a excepción suya. Solo a mí me Exacto. mandaron la nota. Así Pues, ignóralo, Lick, pero Se les mandaron a todos, pero están haciendo caso omiso. Pues miren, yo no A tengo las 8, inconveniente, Lick. yo se las puedo poner desde las 5, a todo el mundo les va a dar tiempo, pero no, es una broma. Sí van a, sí, ¿cómo se llama? Sí lo pueden. No quiero tener problemas con la administración, con la coordinación. No entiendo por qué. Antes pues era la comunicación un poco más fluida, menos tirante. Yo no los conozco, por supuesto, pero no quiero seguir el procedimiento. Y lo que recibí de información, y se los voy a leer exactamente para que ustedes lo tengan claro, no estoy inventando. Ya me llamaron de tener otra cosa. Dice, solo los días que los alumnos les toca examen, no. Días alternos deben partir el curso. Y sí, va. Déjenme preguntar. Yo no tengo inconveniente que sea a las 7 de la noche, si no lo interrumpo a nadie. Sí, Manuel, adelante. Gracias, licenciado. Pues a las 8 ayudaría por el tema del tráfico y todo eso. Si se pudiera tomar en cuenta y sobre todo porque ya les enviaron una nota, pues sería de gran beneficio. Solo eso quería aportar. Gracias. Gracias, Manuel. Yo generalmente he realizado los exámenes a las 8 de la noche. Me parece bien, Lick. Con la, ¿cómo se llama? Porque la idea es también que tengan menos inconvenientes en su vida diaria. ¿Sí, Manuel? No, va. No. Hoy se me empezó un aprieto. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Un gusto por saludarle y mire, pues con todo respeto, siempre pues agradecerle ahí siempre por tomar en cuenta el horario, ¿verdad? Pues en mi caso, fíjese que como muchos de nosotros trabajamos, entonces yo creo que a las 8 de la noche sería perfecto, si fuera tan amable y con todo respeto, ¿verdad? Gracias, Laura, te agradezco mucho. Y los que han definido las 7 de la noche, ¿tienen alguna razón específica para que no sea, para que sea esa hora? ¿Hay algo o porque se están perdiendo la telenovela? No, lo que pasa es que Buenas yo, noches. Sí, perdón, buenas noches. ¿Quién me habla? Perdón, Karen. Lick, buenas noches. Yo pienso que a las 7 estaría bien. A las 7 son todos nuestros exámenes, Lick, y no hay, o sea, todos los exámenes que hemos tenido son a las 7 de la noche. Yo pienso que a las 7 de la noche estaría bien. No es porque nos perdamos la telenovela ni nada, como dice, sino que es la responsabilidad de cada estudiante también. A las 7 de la noche me parece lo correcto de hacer el examen, Lick. Disculpe. Sí, aquí me están, gracias, te agradezco mucho, Andrea. ¿Alguien más? Dulce Ramos. Lick, buenas noches.
Bueno, a mí me gustaría, Lick, que tal vez si es posible, sí hacerlo a las 8, porque la verdad, le voy a ser sincera, para los que trabajamos y salimos tarde, pues sí se nos dificulta hacerlo a las 7, ¿verdad? Y bueno, compañeros, tengamos un poquito de comprensión y podemos hacerlo a las 8 para todos los que trabajamos y sí se nos hace tarde, ¿verdad? Realizarlo a las 7. Pero al final de cuentas, Lick, gracias y usted va a tomar la decisión. Gracias, Lick. Feliz noche. Me contestan aquí, gracias, Duque, te agradezco mucho. Licenciado, buenas noches. Disculpe que lo interrumpe. Yo